Acá, si yo tengo este tipo de información, ¿qué es lo que siempre debemos de hacer con ese tipo de información? Podríamos como graficarla, por así decirlo, Y como dibujar un como triángulo. explicar algún dibujo. Dibujar Exacto. el triángulo. Entonces, siempre que ustedes vean una razón trigonométrica, chicos, es que hay que dibujar. Entonces, eso tienen que tenerlo muy, muy claro. ¿Y qué significa que nos digan que está en el tercer cuadrante? Que vamos a tener valores negativos o positivos para seno y coseno, Y para ¿verdad? negativos para seno y coseno y para tangente positivo, exactamente. Exacto. Entonces, recordar que esto es por signo. Entonces, nosotros dibujamos nuestro triangulito. Tenemos el ángulo beta, que ya he dicho en varias ocasiones que el beta da igual si yo lo coloco aquí o si lo coloco acá, no importa, siempre y cuando sea consistente a la hora de colocar el resto de datos. A mí me gusta ponerlo aquí abajo. Entonces, si yo sé que tangente de beta es 2/3, yo sé que tangente por definición es opuesto sobre adyacente. Entonces me va a quedar 2 y aquí el 3. Entonces, con esa información, yo ya podría averiguar perfectamente seno de menos beta. Aquí hay un cuidado, y es que seno de menos beta, este menos, por así decirlo, me está incomodando. Pero si usamos las identidades, ¿qué puedo hacer yo ahí? El seno perdón, el menos se saca. Exactamente. Por identidad, yo puedo verlo así. Entonces, directamente voy a poder averiguar menos en de beta, ¿ok? Entonces, ya ahora sí necesito poder sacar seno de beta, pero seno de beta es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cómo hago para averiguar la hipotenusa? El teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Entonces, hipotenusa a la 2 es igual a cateto a la 2 más cateto a la 2. Hipotenusa a la 2 sería 9 más 4. Entonces la hipotenusa sería raíz de 13. Por lo tanto, aquí tendríamos menos y seno de beta. Seno de beta sería opuesto, que sería 2, sobre la hipotenusa, que sería raíz de 13. Con un cuidado adicional. Me están diciendo que beta estaba en el tercer cuadrante. Entonces, cuando yo saco seno de beta, ¿qué signo va a tener ese seno de beta? Negativo. Negativo. Entonces, ese negativo por el análisis del cuadrante, yo tengo que ponérselo. Entonces, ¿quién sería mi respuesta final? O sea, 2 sobre raíz de 13. Exactamente. Entonces, siempre tener ese cuidado con el cuadrante, ¿verdad? Vean que, por ejemplo, si fuese una pregunta, bueno, ya esto en quiz como tal no entraría porque ya, digámosle, esta parte no es un tema de quiz como tal, pero si fuera un ejercicio de examen de respuesta corta, perdón, marque con X, perfectamente podría venir entre las opciones 2 sobre raíz de 13 y menos 2 sobre raíz de 13. Y yo tendría que escoger entre esas dos, ¿verdad? Entonces, especial cuidado con los signos. Y luego tenemos el ejercicio B, que el ejercicio B no hace falta que apliquemos nada, lo podemos sacar inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cuánto sería tangente a la 2 de beta más 1? Eso sería 2/3 a la 2 más 1. Exactamente, está curioso porque salía inmediato y tal vez uno se ponía a hacer un montón de cosas y ya tenía toda la información, ¿verdad? Eso pasa a veces. Siempre estar considerando qué información es la que me dan. Eso me da 4/9 más 1, que eso es 13/9. 13/9. Sí. Entonces ahí ya tendría mi respuesta. Acá, yo tengo que determinar verdadero o falso y en caso de ser falso,
justificar por qué sería falso, o sea, decir cómo debería ser la identidad correcta. Entonces, en este ejercicio C, ¿eso sería verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Que le hace falta un 2 adelante del seno. Exactamente. La segunda, Falso. ¿por qué? Es un entrecén. La G, Eso sí es verdadero. ok, es la identidad pitagórica directamente. Y la H, Falsa. falsa. ¿Por qué? Porque el que tiene el menos, los cosenos deberían ir adelante y los senos al otro lado. No, pero... Exactamente. Ah, sí. Sí, acuérdense en que coseno es cos en sen. Y que si coseno me venía positivo, me va a quedar negativo, y si venía negativo, me va a quedar positivo, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, recordar que seno de una suma me sigue dando suma, y seno de una resta me sigue dando resta. Pero coseno cambia signos, entonces si era suma, ahora queda resta, y si era resta, luego queda suma. Y luego, ustedes tienen cierta ventaja en el sentido que tienen las identidades a mano. Normalmente se les exige que se las aprendan de memoria. Entonces, uno tiene que ir buscando mnemotécnicas nuevas para aprenderse eso de memoria. E igual, chicos, van a ver que entre ustedes más las usen, más se las van a ir aprendiendo, y en cierta medida ya van a dejar de necesitar la ficha, porque recuerden que ustedes, esta parte de trigonometría se usa casi que en todos los cálculos. Entonces, o sea, me refiero a que lo van a usar en cálculo 1, cálculo 2, en ecuaciones diferenciales, etc. O sea, aparece bastante. Entonces, pues siempre es importante empezar a buscar algunas formas, que de hecho yo no me las sabía del cole, estas me las enseñaron los estudiantes en la U, que por ejemplo, cuando yo tengo seno con sumas o con restas, yo esto lo puedo ver con sus letras clave, lo puedo ver como SC, SC. Entonces los chiquillos me decían San Carlos, que con memorizarse San Carlos, ya esa era la de SEM. Y que coseno de suma o resta es CCSS, Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces son formas de memorizarse las fórmulas, que me parece que son bastante atractivas. O sea, uno sí se las aprende. Más, me acuerdo que la vez que me lo enseñaron, San Carlos había sido campeón en fútbol, entonces quedaba bastante bien. Pero bueno, por ahí nosotros no tenemos que aprender nada de memoria, pero siempre es importante. La cuestión de signo es que dependiendo del cuadrante en el que estés, cada razón trigonométrica tiene un signo particular. Aquí lo primero que uno tiene que saber es que seno de un ángulo tiene que ver con la variable y, coseno tiene que ver con la variable x, y tangente es y sobre x, ¿verdad? Eso había sido toda una teoría que he construido a lo largo de estas 3 semanas, de ver los triángulos y poder ver opuestos como seno y adyacentes como coseno, ¿verdad? Entonces, cuando yo trabajo en los cuadrantes, en este primer cuadrante, X es positivo, porque está el eje X positivo, y la Y es positiva, porque va encerrado entre la Y positiva. El segundo cuadrante, la X es negativa y la Y sigue siendo positiva. En el tercer cuadrante tiene que ver con estos dos. Y aquí la X es negativa y la Y es negativa. Y en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. Entonces, por eso se dice que en el primer cuadrante todos son positivos. Seno es positivo, coseno es positivo, y por lo tanto tangente es positivo, porque tangente es la combinación entre ellos dos. Acuérdense que tangente es seno sobre coseno. En el segundo cuadrante, vean que solo la Y es positiva. Entonces, en el segundo cuadrante, solo seno es positivo. En el tercer cuadrante, seno es negativo y coseno es negativo. Pero cuando yo saco tangente, que es la combinación entre ellos dos, tangente da positivo.
Y en el cuarto cuadrante, solo la x es positiva, entonces solo coseno es positivo. No sé si con eso te aclaré la duda que tenías. Sí, ya quedó más claro. Es que como que me enredé, pero ya entendí. Ya me acordé. Gracias. Ok. Entonces, necesitamos pasar de esta expresión a algo que solamente tenga coseno. Entonces, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer? Profe, podemos cambiar el sen a la 2 por 1 menos cos a la 2. Exactamente. De hecho, eso ha sido toda una discusión, ¿verdad? Porque ahí tengo dos opciones de cómo continuar. Una forma posible es hacer de una vez la resta de fracciones. Pero ya en un ejercicio anterior, no recuerdo con cuál de los grupos o si fue en consulta, habíamos tenido toda una discusión, creo que fue en consulta, ¿verdad? Que si yo reescribo esto para que se parezca a este, hace que el ejercicio me salga más corto. Entonces yo puedo reescribir seno a la 2 de x usando la identidad pitagórica para que se parezca al otro denominador y poder hacer denominador común sin hacer la multiplicación en cruz. Entonces, había dos maneras, pero esta es la manera más corta, transformando el seno a la 2 como 1 menos coseno a la 2. ¿Y ahora qué puedo hacer con eso? Pues de resolver la fracción, como usted dice, con el denominador común. Pero es que así como está todavía no tiene nada de denominador común porque no son Ah, sí, idénticos. sí. ¿Qué le puedo hacer a esto? Factorizarlo. Factorizarlo. Vean que yo tengo una diferencia de cuadrados. Yo tengo un a a la 2 menos b a la 2, que eso es a menos b por a más b. Tener cuidado porque se parecen, pero no son idénticos. Entonces, si ustedes ven que algo se parece, pero por ahí hay algún a la 2 que les está estorbando, posiblemente es que se pueda factorizar. Entonces, yo puedo llegar y factorizar eso. 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Menos 2 sobre 1 menos coseno de x. Ahora sí puedo sacar denominador común. Recuerden que el denominador común es bajar cada uno de ellos. Bajo el 1 menos cos. Pero aquí se repite, pero recuerden que si se repite lo bajo una sola vez. Luego voy a bajar el 1 más cos. Y lo voy a poner acá. Entonces, 1 más coseno de x. Ok, ahora, a la primera fracción que estaba acompañada del 4, ¿qué le hace falta en el denominador para completar el nuevo denominador? Nada. Nada. Bajo el menos 2. ¿Qué le hace falta al menos 2 para completar el nuevo denominador? 1 más cos. El 1 más cos. Y ahí pues puedo empezar a resolver. Este 2 lo puedo distribuir y ver que nos queda 4 menos 2 coseno de x sobre 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. ¿Y ahí qué podemos hacer? Pues creo que los números podemos resolver de nuevo. Exactamente, puedo hacer la parte numérica. 4 menos 2 da 2, menos 2 coseno de x. Acá hay un especial cuidado que deben de tener y que ya un par de personas me han preguntado. Algunos llegan y me dicen, profe, pero ¿por qué yo no puedo restar estos dos? ¿Por qué yo no los puedo restar, chicos? Porque el otro 2, el de la derecha, multiplica el coseno. O sea, es parte del coseno. Exactamente, no son monomios semejantes. Este primer 2 es un número y este otro está acompañado de una variable. Y recuerden que para sumar y restar, yo necesito que sea el mismo tipo de objeto. Ahora, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? Entonces podemos sacar un factor común numérico. Exactamente, en el numerador hay dos términos y los dos tienen 2. Y ahí pues ya puedo cancelar. Vean que tengo en el numerador y en el denominador 1 menos coseno.
Puedo cancelarlos y me da como resultado final 2 sobre 1 más coseno de x. Y aquí ya tendría mi respuesta. ¿Ok? Tengo que pasar esto a una constante. De hecho, hagamos algo curioso. Pongan este dato en la calculadora. Un momento. Yo ya sé que j de x me tiene que dar 2. Entonces vamos a ver qué podemos empezar a aplicar para llegar a ese resultado. Solo con ver esto, ¿qué creen que podríamos aplicar? Bueno, creo que arriba se puede aplicar lo de dos ángulos, digamos. O sea, dos Exactamente. ángulos iguales. Y abajo lo de 1 menos coseno a la 2. Vamos a ver si sirve, porque tal vez me sirva tenerlo como seno a la 2, no sabemos. Sí, es cierto. Entonces, vamos en orden. Primero cambiamos el coseno de 2x. Siempre, siempre, siempre que yo tenga un 2x, un 2 alfa, un 2 beta, me tengo que ir a las fórmulas de ángulo doble. Entonces, ¿cuál se saben? Para coseno de 2x. Eso es cos a la 2 menos 100 a la 2. Exactamente. Ok, ayer tuve una discusión con uno de los grupos y bueno, también alguien de por acá me había preguntado por uno de los ejercicios que yo había resuelto. Coseno de 2x se puede escribir de 3 maneras diferentes. La forma que ustedes tienen en su ficha y que yo puedo usar siempre es esta. Pero si yo aplico la identidad pitagórica a coseno de 2x, también lo puedo escribir como 1 menos 2 seno a la 2. Y si más bien yo le aplico la identidad pitagórica al seno a la 2 que tenía al inicio, también lo puedo ver como 2 coseno a la 2 de x menos 1. Entonces, eso es a lo que me refería ayer cuando les decía que, creo que fue en un audio que se los puse, que las identidades no son solo las que están en la ficha. Las identidades son un montón más porque yo puedo deducir un montón de identidades a partir de otras. Entonces, y hay gente que ya conoce las tres, entonces puedo usar cualquiera de las tres. Si ustedes conocen la primera y quieren usar solo la primera, pues usan solo la primera. Eso depende de cada uno. Y a como uno se va entrenando más y más con trigonometría, se le va haciendo más fácil saber cuál usar o cómo acomodar las cosas. Pero entonces, en este caso, usemos esa que es la que ya tenemos. Este menos me va a cambiar signos. Entonces me va a quedar 1 menos coseno a la 2 de x más seno a la 2 de x sobre seno a la 2 de x. ¿Qué creen que podríamos hacer ahí? Bueno, ahí no podemos cancelar, ¿verdad? Porque arriba está su... Exactamente, no puedo cancelar por la suma. Pues pongamos el 1 menos coseno a la 2 de x. Abajo. Ok, podemos cambiar este como 1 menos coseno a la 2. Tal vez sirva. Ok, Tal vamos vez. a ver. De hecho, es importante que ustedes hagan esos tanteos, porque, y claro, si se ponen a ver, bueno, obviamente es importante ver los ejercicios resueltos que yo les compartí, ¿verdad? Pero si se limitan solo a eso, pues no van a aprender. Obviamente hay que hacer, equivocarse, volver a hacer, volver a equivocarse hasta ya poder hacer las cosas correctamente. Ok, ahí igual todavía no puedo cancelar porque tengo sumas arriba. Lo que hicimos fue cambiar este seno a la 2 como 1 menos coseno a la 2. ¿Qué creen Siento que es, no sé, siento que es como lo mismo, nada más que ahora en vez de ser el seno a la 2, en vez de ser como el de la derecha, ahora es el de la izquierda. No sé, estoy perdido. No vamos mal, ahí lo podemos continuar. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Si también cambiamos el sen, el de arriba, el del numerador. Ajá, yo puedo aplicar esa misma identidad aquí, ¿verdad? Entonces, esto lo podría ver como 1 menos coseno a la 2 de x más 1 menos coseno a la 2 de x sobre 1 menos coseno a la 2 de x. ¿Qué podríamos hacer ahí?
Profe, yo siento, bueno, no sé si eso se podía, pero yo siento que también podíamos cambiar antes el 1 a la menos coseno al lado de x, se podía cambiar por seno al lado de x. Y sale más directo. Sí. Ok, no está mal lo que está haciendo el compañero, eso quiero que lo vean, porque está bien, nada más que salió un poquitito más largo. Ya casi vamos a hacer la nota que está diciendo la compañera. Ok, siguiendo con esta idea, ¿qué podríamos hacer ahora? Podemos sumar la parte de arriba del numerador. Ajá, entonces tenemos 1 y 1 que me va a dar 2 y menos coseno a la 2 menos coseno a la 2 menos 2, ¿verdad? Ujú. Menos 2 coseno a la 2 sobre 1 menos coseno a la 2 de x. Ahora, ¿qué podemos Bueno, Factor es... común 2. factor común 2? Y ya ahí sale. Y ya ahí sale. Ok. Siguiendo ahora la idea de la compañera, hubiese salido un poquitito más rápido si yo este 1 menos coseno a la 2 lo hubiese cambiado por seno a la 2. Y ya ahí llegaba la respuesta. Sí, es cierto. Ok, pero no significa que esté mal. El detalle con la parte de trigonometría es que nuevamente, como hemos visto a lo largo de todo el semestre, y yo espero que sea una idea que ustedes se lleven, no hay una única manera de hacer las cosas. Yo tengo muchos caminos y estoy segura de que hay otras maneras diferentes de hacer este mismo ejercicio. ¿Que con cuál me quedo? Y ahí eso depende de ustedes y depende de cuánto practiquen y de cuánto hagan. Entre más haga uno, los ejercicios le van a empezar a salir más cortos. Entonces, por ahí, pues obviamente va a depender del tiempo que yo pueda realmente darle a la práctica, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya dos maneras de resolver este ejercicio. No sé qué les pareció. Pues bueno, la verdad. Siento que está yo un montón ya sobre, bueno, al menos en lo personal, se sentía como que esto de la escritura de estas entidades se me está como jalando un poquillo, pero viendo los ejemplos y así el proceso, pues no sé, se me acomoda un poco la mente, ¿verdad? Más que voy anotando nuevas identidades que van saliendo y así. Sí. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer ahí? O tal vez pasarlos en ACOS. Yo podría pasarlos en a cos, sí, porque tengo seno a la 2, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el de arriba hay un menos que me está estorbando, como para poder aplicar esa. Podría sacar el menos, ¿no? El único detalle es que esa identidad es cuando yo tengo solo sen, ¿verdad? Sen de menos x. Es cierto que eso sea menos sen de x. Pero yo aquí tengo seno a la 2 de menos x. Entonces, ese a la 2 me cambia un poquitito las cosas. ¿Qué podría hacer para poder entender bien qué pasa con seno a la 2 de menos x? Para ver realmente qué es. ¿Qué significa tener u a la 2? Una cuadrática. Es una cuadrática donde yo tengo u por u. Entonces, ¿qué es seno a la 2 de menos x? 2 veces eso. Entonces pongo seno de menos x por seno de menos x, ¿verdad? Es eso. Y si yo aquí
aplico la identidad que está arriba, me va a quedar de este menos en de x bajo el por, y de este otro menos en de x. ¿Y cuánto es eso? Eso sería más Más en. más 2 sería. Exactamente, o sea, no hace falta ponerle el más porque no hay problema. Entonces, vean que si hubiésemos corrido, posiblemente hubiésemos cometido un error. Hubiésemos dicho, Mira, profe, que disculpe, yo pensaba que, digamos, iba a quedar igual, pero por eso de que usted dice que no hay ángulos negativos. No, perdón, no sé si usted lo dice, pero no sé en dónde, si fue en un video o algo así que lo vi, que algo de que no hay ángulos negativos, o si hay ángulos negativos. sí, porque por ejemplo en las funciones tú tienes una parte negativa, ¿verdad? Porque el dominio es todo R. Bueno, entonces agarré algo de que algo no hay algo negativo, pero no me acuerdo qué era. ¿Quién sabe? Está ahí como raro. Vean ahí, chicos, que si uno hubiese corrido, uno llega a un error, uno hubiese pensado que directamente podía aplicar esa propiedad en seno a la 2 y es falso. Yo siempre tengo que ver que realmente existe una identidad que me justifique lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo lo que tengo es sen de menos x, perfectamente aplico la identidad. Pero si tengo seno a la 2 de menos x, tengo que analizar un momentito qué es eso. Entonces, puedo separar el seno a la 2 como seno por seno y hacer el análisis ya de cada uno de ellos. Entonces, tener cuidado, no empezar a sacar reglas que no necesariamente están. Entonces, sabiendo esto, yo ya sé que seno a la 2 de menos x es seno a la 2 de x. Entonces, eso lo puedo escribir como 2 seno a la 2 de x. ¿Y qué puedo hacer aquí? En coseno, ¿cómo es esa identidad? Según nuestra ficha de identidades, ¿qué es coseno de menos x? Es coseno de X. Exactamente. Entonces, el 3 no me afecta en nada. Yo puedo llegar y multiplicar por 3 a ambos lados de la igualdad. Entonces, ese menos desaparece, por así decirlo, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer? Por ahí Luis nos había dicho, ¿verdad? Que podíamos transformar el seno a la 2. ¿Por qué sé que sí está bien? Porque vean nuestra respuesta. Nosotros tenemos que llegar a algo que solo tiene coseno. Entonces, si yo tengo que llegar a algo que solo tiene coseno, este sen a la 2 en algún momento tengo que eliminarlo, y este sen a la 2 en algún momento tengo que eliminarlo. Entonces, como en mi respuesta solo hay coseno, pues yo voy a tratar de quitar todo lo que no sea coseno. Entonces, vamos a aplicar la pitagórica para esos 2 sen a la 2. Entonces, nos va a quedar 2 por 1 menos coseno a la 2 de x, más 3 coseno de x, menos 3, sobre 1 menos coseno a la 2 de x. Ahora, ¿qué hacemos? Ahí podemos resolver el 2, ¿verdad, profe? Exactamente. Nos queda 2 menos 2 coseno a la 2 de x, más 3 coseno de x menos 3, sobre 1 menos coseno a la 2 de x. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ahí podemos resolver el 2 y el menos 3. Exactamente, esto es número, 2 menos 3 da menos 1, entonces nos va a quedar menos 2 coseno a la 2 de x, más 3 coseno de x, menos 1, sobre
1 menos coseno a la 2 de x. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer ahí? Veamos un momento la solución. En la solución que a nosotros nos están pidiendo, yo necesito que sea un 2 coseno de x menos 1 en el numerador y un 1 más coseno de x en el denominador. O sea, yo necesito... El denominador. Puedo factorizar el denominador. Vean que en el denominador yo tengo un a menos b a la 2 cada uno. Entonces yo sé que esto es a menos b, a más b. Entonces esto lo puedo ver como 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. O sea, ya logré montar el que está en la respuesta final, ¿verdad? El 1 más coseno en el denominador. ¿Y qué le puedo hacer al numerador? Es una cuadrática. Es una cuadrática. Yo acuérdense que esto lo puedo ver como menos 2u a la 2 más 3u menos 1. ¿Por qué? Porque tengo coseno a la 2 y tengo coseno. Entonces puedo verlo como una cuadrática. Puedo hacer inspección. Menos 2u por u, más bien el menos va con el u, me parece. Entonces, 2u por menos 1 y 1 por 1 y necesito aquí negativo. Entonces sería 2u por 1 me da 2u más 3, ahí me da 3u, ¿verdad? Entonces yo esto lo puedo ver como 2u menos 1 por menos u más 1, que si yo me devuelvo a lo que era originalmente u, pues u es coseno, ¿verdad? En nuestro caso. Entonces esto es 2 coseno de x menos 1 por menos coseno de x más 1. Entonces, especial cuidado con ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo podía factorizar tanto el numerador como el denominador. No sé si hay preguntas con respecto a esa factorización, chicos. ¿Sí te acordaban cómo factorizar? Sí, profe. Ahí ya podemos cancelar y yo creo que ya, ¿verdad? Exactamente. Ahí podemos cancelar directamente. Porque aunque estén escritos al revés, pero vean que yo tengo 1 menos coseno, tanto en el denominador como en el numerador. Aquí tengo 1 menos cos y aquí tengo 1 positivo menos coseno, ¿verdad? Entonces se cancelan y ya llegué a la respuesta que nos pedía el ejercicio. Si ustedes ven, si nos calzó, 2 coseno era este. Entonces sí logré llegar a la solución. Entonces, ¿qué van a encontrarse ustedes? Van a encontrarse ejercicios donde tienen que factorizar. Hay ejercicios que salen aplicando puras identidades. Hay ejercicios como el D, en donde ustedes tienen que aplicar fórmulas notables. Esto, por ejemplo, habría que desarrollarlo, es un binomio cuadrático. O sea, vienen muchas cosas de materia previa. Obviamente va a depender del ejercicio. Repito, hay ejercicios que salen a pura identidad y no tuve que usar nada anterior. A como hay ejercicios que tal vez una identidad y todo lo demás fue factorización. De hecho, en este, vean que solamente usamos una identidad. Ah, no, mentira, 2 identidades. La de cofunción, que es la del menos. No, mentira. ¿Sí es como se llama? Sí, ya no me acuerdo. Se me olvidan los nombres. Bueno, usamos la propiedad de los negativos y usamos la pitagórica y listo. Eso fue todo lo que usamos de identidades. Todo lo demás es materia previa. Entonces,
pues hay que practicar y ver que no hay como una única vía de hacer las cosas, hay varias. Por eso es necesario sentarnos a hacer.